El Congreso de la Mañana. Estamos conversando con Yadira Marte, quien está en este momento vía Zoom para hablarnos un poquito sobre el panorama político. Sabemos que también hay algunas declaraciones sobre lo que ha estado pasando en la República Dominicana respecto a la situación política y social de nuestro país. Yadira Marte, que fue fue candidata vicepresidencial también, activista, empresaria, que ha estado siempre en la palestra. Hace un tiempecito que estuvo un poquito tranquila, pero ahora vuelve. Sabemos que fue compañera de Roque Espaillá también, que fue candidato a presidente por el partido Esperanza Democrática. Vamos a ver, está con nosotros Yadira, vamos a escuchar ahora. Adelante. Y ahí, vamos a ver, confírmame. Ahí se escucha bien, ahí sí. Bien, excelente. Entonces, con relación a la pregunta, esto estuvo dividido y es como el sentir del pueblo dominicano, porque tú tuviste una cantidad de gente que fue a votar, que se podría decir alrededor de quizás el 33%, 30% de la población, que fue a votar desde el concepto tradicional, o sea, basado en el mercado persa. Tú me das los 500 pesos, me das el transporte y tal. Ese tipo de voto, que eso no es ganar, eso es simplemente una cosa muy descarada que pasa en este país y en parte de Latinoamérica con relación a la democracia, que tú, al haber una carencia de liderazgo y de poca motivación social, pues tienen que recurrir a este tipo de maniobras. Y luego tú tienes casi, creo que 4,5 millones de dominicanos, que yo decía que nadie tiene la exclusividad de la seriedad. ¿Por qué? Porque esos 4 millones de dominicanos que no fueron a votar, simplemente de diferentes clases sociales, clase baja, media y alta, en ese grupo decidió no ir a votar. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Porque cuando yo veo a la gente celebrando que ganó Luis, que luego Abel llama a Luis para felicitarlo, y yo digo, pero ¿felicitarlo de qué? Aquí hay un único perdedor, que es el pueblo dominicano, porque sin importar cuáles de ellos estén en el poder, es un mismo sistema. O sea, uno se tiene que hacer la pregunta, ganó Luis y qué sé yo, a la semana siguiente hicieron cambios tan fuertes que yo pude ver cómo ya los policías no van a agarrar a los muchachos y le van a quitar los motores. Se mandó una orden para hacer ese tipo de cosas. No, no va a pasar nada. Va a seguir tu día a día, el dinero va a seguir no dándote para tus necesidades, sube la gasolina, sube la comida, una delincuencia extrema, y todos estos populistas te siguen vendiendo que ellos son los salvadores del país. No hay un salvador del país. Todos somos los salvadores del país. Todos somos los salvadores del país. Cuando la gente que no votó, ¿tú te imaginas que esos 4 millones de personas se hubiesen levantado y dicho, oye, vamos a cambiar el sistema, tiene que pasar esto? Pero no había nadie que lo inspirara. No hay nadie que todavía le inspire confianza, porque habían candidatos nuevos. Pero ¿y por qué la gente no fue a votar? Esa es la pregunta del millón que tenemos que hacernos. No ha salido una persona lo suficientemente inspiradora y lo suficientemente coherente y lo suficientemente que no tenga un arsenal de cola que le pise para entrar ahí. Entonces, si tú fuiste suplidor del Estado, si tú estuviste envuelto en la política y aprobaste algún proyecto de ley, a ti te dieron dinero, tú no tienes calidad moral para hablar de cómo tú vas a mejorar el país. Yadira, No hay calidad moral. entiendo eso. Y como tú andas en la calle y tú eres una persona que tiene muchos años escuchando, de hecho, en base a eso has construido tu figura política. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué pasó? Porque tú misma mencionaste que en esta contienda hubieron actores nuevos. Quizás para la presidencia, digamos, sí vemos personas que han estado vinculadas anteriormente al poder, porque Leonel fue presidente, Luis es presidente y Abel, aunque es la primera aspiración a presidente, ha estado en el Estado. Pero pasó lo mismo con senadores y con diputados. En los diputados, que hay más diversidad, bueno, vimos en la figura de los debates muchas propuestas nuevas, vimos muchos jóvenes nuevos. En Santo Domingo
la campaña política fue muy bonita, con videos, con propuestas, con actividades, y no salieron esos diputados. Entonces, el discurso de que no hay nuevos ya no existe. El discurso de una campaña diferente ya no existe. El discurso de que no te conoces ya no existe. ¿Qué entiende Yadira que está pasando en nuestra sociedad? Que todo eso no funcionó. Mira qué sucede, la gente, y voy a hablar de mi experiencia personal, la gente te dice, tú me caes bien, tu trabajo es increíble, pero la gente sale a votar por lo tradicional. O sea, hay un asunto en el cerebro que tiene que ser switchado y quienes tienen la capacidad para hacer ese switch son los jóvenes. Yo te garantizo a ti que posiblemente un 70%, y te voy a poner un rango de edad, de los 18 a los 45 años de edad, de distintas clases sociales, porque no hay una exclusividad de moral y civismo en ninguna clase social, decidieron no salir a votar. Y yo hice un sondeo, ¿verdad? Y tú dices, mira que habían propuestas nuevas. Yo vi un documental en el cual no sé qué cantidad o qué por ciento de los jóvenes que estaban aspirando a diputados y a senadores son hijos de funcionarios públicos. Son hijos de funcionarios públicos, diputados, jóvenes, sí, tú lo veías hablando y tal y tal. Me parece que muchos de ellos ganaron. Entonces, eso es como decirle al mejor estudiante del liceo, que es el joven que saca las mejores notas, es el más capacitado, pero ese joven tiene discurso, pero no tiene 300 millones de pesos para él pagar delegados. Y algo que yo aprendí, por ejemplo, en esta contienda política, es que el dominicano tiene un problema. El dominicano no le gusta perder. Ujú. Entonces, aunque yo vaya a votar y sea por una persona que no tiene, que yo sé que en mi vida no va a cambiar en nada, pero a mí nadie me va a hacer bullying porque yo gané. Eso es como la gente que se puso la vacuna. Tú le decías, oye, ¿tú leíste el contrato? No. Tú firmaste eso sin saber que los órganos que se te modificaran en el contrato dice que esos órganos no son tuyos, que son del laboratorio. No, pero si tú no te vacunas me vas a pegar el virus. Y entonces si tú te vacunas y luego te da el virus, ¿para qué sirve la vacuna? ¿Y cómo yo me voy a poner algo que yo estoy firmando una cosa en la que yo estoy entregando la modificación genética de mi órgano? Que no me va a pertenecer a mí, va a pertenecer al laboratorio. Entonces, la presión social, la familia, aquí son muchos factores. Hay un libro que yo me estoy leyendo que se llama ¿Por quién votaría?, que es un libro basado en un análisis de los 28 tipos de votantes que hay. Por ejemplo, si tú puedes tener un muy buen discurso y tú ser cristiano, ¿tú piensas que un católico va a votar por un cristiano? No. Tú puedes tener muy buen discurso, no ser una persona corrupta, pero tú tienes un discurso de izquierda. ¿Tú crees que los de derecha van a votar por los de izquierda? Y con eso te puedo poner 400.000 números. Hay votos que son clasistas. Una Sí, persona claro. pobre aspira y el Ujú. de clase media y clase alta dice, este tipo no me representa, yo no voy a votar por él. Y de igual forma, si tú le pones un grupo de candidatos que casi están en un proceso de pensión con asilos, esas personas no van a motivar un voto joven. La gente vota, joven vota por quien se identifica. Entonces, cuando tú dices, ganó el PRM, no ganó. No, eso no es ganar. Ganar es cuando tú estás en igualdad de condiciones. Yo mido X estatura o tengo cierto rango de edad, yo voy a un maratón y yo voy a correr los mismos kilómetros que tú bajo la misma preparación. ¿Tú no has Claro. visto que en los bolseos, cuando tú estás viendo una pelea de boxeo, normalmente las personas que se enfrentan entre sí tienen la misma cantidad de kilos, de kilogramos, de peso? El mismo peso. Porque tú no le vas a poner un flaquito, ¿no? Entonces, imagínate, mira, al PRD le otorgaron 504 millones de pesos y sacaron como 18.000 votos. Entonces, tú dices, ven acá, ¿y qué pasó aquí? Bueno, se cogieron los millones porque no invirtieron en nada. En Ujú. delegados se le pueden ir como 300 millones en la infraestructura porque son 17.000 mesas
y entre los subdelegados, los delegados políticos, los delegados de escrutinio y los activistas, yo hice un cálculo como de 100,000 personas. Entonces yo agradezco mucho la experiencia que tuve porque esto me permitió entender la política desde dentro y por qué los partidos chiquitos se unen a los grandes, por qué hacen las alianzas, qué pasa con los fondos que les entregan. Y todo esto es un comercio persa, esto no es política, esto Wow. no es democracia tampoco. Bueno, Yadira, Daniela Lizardo de este lado. Yadira, Daniela. vimos en esta contienda pasada que aspiraste a una vicepresidencia. Renunciaste de ella por tu motivo, que ya eso lo hablaríamos en otra ocasión. Pero ¿cuál es el paso a seguir ahora en estos 4 años, en víspera de las elecciones 2028 de Yadira? O sea, Bueno, ¿cuál es yo tu sigo paso a con, seguir? sí, yo sigo con mi activismo, obviamente, yo no voy a parar de hacer mis denuncias. Por ejemplo, recientemente ahora, como el PRM va a tener el 75% del Congreso, pues ellos tienen una idea un poco retorcida de querer modificar la Constitución. No sé si sea cierto, pero vi ahí que Faride va a ser ministra de Educación y obviamente conocemos las intenciones de Faride con la Agenda 2030 hacia lo que tiene que ver con la ideología de género y quitar la religión y muchísimas cosas pues aberrantes que van fuera de lo que compone nuestra estructura cultural. Mi paso a Pero seguir un momento, Yadira, escúchame, como que no tenía como ni siquiera una cercanía de esa posibilidad de que Faride pueda ser la ministra de Sí. Educación. Sí, Eh, bueno, andan unos rumores por ahí. Está Julio César Valentín como ministro de Trabajo. Ujú. Andan 2 o 3 nombrecitos por ahí. No sé qué tanto tenga de cierto, pero te estoy diciendo Lo que que has escuchado, lo que tienes, sí, esas informaciones. sí, Y tú y lo siempre que tienes puede pasar. informaciones de muy primera mano. A mí me llegan solas. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que tú Entonces, eres una persona que siempre andas escuchando al pueblo y también tiene contacto con todos los extractos de poder y no sí, poder. Bueno, entonces tú exacto. te Entonces, mantendrás como voz de pueblo, pero participaría Yadira para el 2028 en una contienda electoral como figura. está muy prematuro para decir eso. O sea, habría que, no estoy, como se dice, diciendo que no, ni diciendo que sí, pero tendrían que darse quizás ciertas condiciones y obviamente lo que sí me gustaría es motivar a la juventud, motivar personas en un rango de categoría de los 18 a los 45. Mira, yo estaba viendo un video de un aparatito que se le pone a los carros para parquear a las personas en los edificios. O sea, cogen tu carro, le meten este robot con inteligencia artificial, una cosa que parece como un lifter, o sea, algo como que levanta. Y luego comienzo a mirar en Holanda todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo agrícola en tecnología. Y sin embargo, tú miras aquí que inauguran un teleférico, un tren, un asunto, y el tren se para porque no hay electricidad. O sea, Nicaragua y en Centroamérica, países que tienen muchísimo menos desarrollo económico que nosotros y menos infraestructura, la electricidad no se va, no tienen problemas energéticos. Y esa es una de las razones para tú poder desarrollar un país. Entonces, lo que te quiero decir es que está bueno de un circo de gente ya caducada, rancia. Aquí hay una política muy rancia. Entonces, el tema es que yo o tú diría, no, porque yo no me voy a meter a eso porque la política es sucia. Bueno, el precio que pagamos los que no nos metemos en la política es ser gobernados por las peores personas. Entonces, tú dices, bueno, yo no tengo dinero, yo no tengo 300 millones para explotarlo, pero por lo menos estoy haciendo un intento Claro. desde un celular, tú ves. Entonces, lo que quiere el sistema es que ustedes ninguno aspiren. Si tú te Ujú. ganas 50,000 pesos, tú vienes y dices, no, porque yo estoy bien. Llega un punto que uno como ser humano, decía un psicólogo, que las necesidades básicas comienzan a ser saciadas al punto tal
que tú dices, bueno, ya yo como que tú llegas a un límite, yo con 100,000 pesos resuelvo mi vida, ya yo no Sí, tengo que afanar mucho. Tú ves, tú ujú, te quedas en ese conformismo y obviamente en esas capas de conformidad es que los políticos quieren que tú estés. sí, Porque si miramos para atrás informes de la UNESCO, en los últimos 100 años, la barrera de la desigualdad social en este país no se ha movido. O sea, el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo rico. Y luego, en los últimos 10 años, dice el informe, que tampoco se ha movido. Entonces van y vienen gobiernos y de una manera que yo como ser humano puedo decir, caramba, pero yo estoy mejor que antes o estoy más endeudado que antes, es cuando las políticas públicas me permiten a mí generar mejores bienes y servicios. Y eso no es lo que vemos aquí. Tú lo que estás es más endeudado. O tu cuota del apartamento te subió. O tú tienes que buscarte 1 o 2 trabajos para poder compensar y completar el mes. O tus ahorros solamente son el dinero disponible que tenga la tarjeta de crédito. Entonces ahí es que tú miras cómo va el país. Cuando tú llenabas un tanque de gasolina que lo llenaba antes con 1.500 pesos y ahora tienes que buscar 4.000. O sea, bien. eso dice mucho de cómo va la nación, porque es un grupito de personas que realmente está disfrutando de los beneficios de la República Dominicana. Tú tienes que Yadira, pagar una última aclaración y ahí te dejo la pregunta. Si tú vas a trabajar, tú tienes que pagar tu gasolina, sí, tienes que pagar tu desayuno, tienes que pagar tu comida y tienes que pagar todos tus gastos. Todo sale de tu ingreso bruto. teléfono, comunicación. Exacto. Entonces, aquí ahora viene una reforma fiscal nueva en la que Ujú, si tú pasas de 70,000 pesos, el excedente le van a aplicar un 40%. Entonces, si tú te ganas 100,000 pesos brutos, porque ujú. no son netos, No, claro. tú vas a tener que darle al gobierno como 10,500 pesos de impuestos sobre la renta, cuando el salario no es ganancia. El salario es algo que tú percibes de manera bruta. Entonces, la pregunta que nos hacemos, si nosotros somos los que trabajamos y nosotros somos los que mandamos el dinero al Estado, ¿cómo los funcionarios públicos cobran su salario? Yo le tengo que pagar viático de combustible, Viáticos. yo le tengo que dar la comida, yo le tengo que subsidiar todo lo que yo, que soy el que trabajo, no me lo puedo yo subsidiar. No sé si me doy a entender. Y ahí Claro. termino. Claro, claro, Yadira. Tienes que venir, Yadira, personalmente para que hablemos así más amplio y dedicarte un buen tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hay muchos temas que podemos dilucidar en este Congreso de la Mañana. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un abrazo para ti. Gracias a ustedes. Bye bye. Bye. Bien, Yadira Marte, siempre con mucho que decir para todo el pueblo. Este tema de la reforma quería dilucidarlo un poco más amplio, pero obviamente por falta del tiempo no podemos, porque tenemos a un invitado, Julián Cerulle, abogado, un pensador, un filósofo y obviamente también un ente importante de la política de la República Dominicana. Viene para politólogo, viene para también hablarnos un poquito sobre el día de mañana, que es 30 de mayo, el Día de la Libertad, Día del Ajusticiamiento a Trujillo. Entonces, en un momentito vamos a conversar con él y mucho más aquí en el Congreso de la Mañana. Quédese ahí, no se mueva. El Congreso de la Mañana.